Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que bien y con ganas e ilusión de vivir un nuevo día. Hoy sábado, día 4 de abril. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a compartir el Evangelio. Vamos a leerlo en primer lugar. Dice así: muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba le avisara para prenderlo. No sé si os habéis fijado en un primer detalle. ¿Cómo terminó el Evangelio ayer? ¿Y cómo comienza hoy? Pues si os fijáis, terminó diciendo que muchos creyeron en él. Y hoy comienza diciendo que muchos creen en él. Qué curioso que muchas veces nos queda solamente ir a nuestro origen, al origen de nuestro corazón, que nos manda creer en Dios, que nos manda tener fe y tener confianza. Pero hay otro detalle que dice: muchos creyeron en él por lo que había hecho. ¿Qué es lo que había hecho? Si recordáis, lo que había hecho era resucitar a Lázaro. Había amado, había apostado por la vida, simple y llanamente. Qué contrastes tiene muchas veces nuestra vida. Cuando nos encontramos en este tiempo de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta muerte, llega Jesús y nos dice: amigos, no os desaniméis. Apostar por la vida, porque yo también aposté por la vida y yo voy a estar ahí para daros fuerza y para daros entusiasmo. La resurrección de Lázaro es el 7º milagro del Evangelio de San Juan. Y como ahora tenemos mucho tiempo, pues igual podéis cogeros el Evangelio de San Juan y decir: voy a ver desde el principio cuáles son los otros 6 milagros que nos narra. Y puede ser un buen momento para pasar un rato por la mañana o por la tarde. Pero bien, eso os lo dejo si tenéis algún rato y os apetece. Este 7º milagro, como os he dicho, ¿qué provoca? Provoca división, porque unos van a creer en Jesús. En cambio, otros van a ir a los fariseos a contar lo que había hecho Jesús y a denunciar lo que había hecho Jesús. Qué curioso que en vez de creer en Jesús y en vez de apostar por él, van y le denuncian. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que hemos hecho el bien o que ha habido gente que ha hecho el bien y por celos, por egoísmo, por tantas cosas las hemos denunciado? Pues es lo mismo que hacen los fariseos. ¿Y por qué le denuncian? Sencillamente porque dependían del templo para vivir y sobrevivir, y difícilmente
iban a apoyar a un desconocido, a un profeta de Galilea, que criticaba el templo y que criticaba a las autoridades. Entonces, simple y llanamente dicen: a por él y acabemos con él cuanto antes. Pero, ¿qué les sucede a las autoridades religiosas? Que tienen miedo a Jesús, que se había hecho popular, resucitando a Lázaro, y miedo a los romanos, que les podían quitar su situación de privilegio. No os olvidéis que quien ama no teme. ¿Recordáis el bello mensaje del Papa Francisco la semana pasada, el viernes, cuando nos lee el Evangelio en el que están los apóstoles en la barca y la barca empieza a zarandearse por el oleaje y empieza a hundirse y le despiertan a Jesús y dice: ¿qué pasa? Le dicen: ¿qué pasa? ¿Que a ti no te importa que nos hundamos? Y Jesús primero calma la tempestad y después les dice a ellos: no temáis. Pues quizá encubiertamente Jesús nos está diciendo también a nosotros: no temáis porque yo estoy con vosotros. No temáis porque yo estoy sufriendo con vosotros. No temáis porque yo me estoy alegrando con las personas que se están curando con vosotros. No temáis porque en definitiva ni yo ni vuestra Madre, la Virgen María, os vamos a abandonar. Y ya casi al final del Evangelio nos dice que Jesús, a partir de ahí, tenía que ir clandestinamente, es decir, escondidamente, y tenía que vivir en Efraín. ¿Por qué? Porque querían terminar con él. El final ya lo conocemos y lo vamos a empezar a vivir mañana con el Domingo de Ramos, donde vamos a vivir la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero no os olvidéis que lo más importante es que Jesús resucita y está junto a nosotros. Que paséis un maravilloso sábado, que Dios os bendiga y que sigáis caminando hacia adelante. Os quiero.